Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá terminando de acomodar la cuestión de cables. Cuéntenme, por favor, si me escuchan bien, cómo se escucha, si me ven bien. Bueno, un poquito despeinada para variar, como siempre. Estamos sumamente contentas hoy porque tenemos un vivo que veníamos pensando hacía bastante con Cari y bueno, por fin pudimos conseguir coordinar coordinar un día, una agenda con Matías Criado de paternando.ok. Él es papá de dos, es psicólogo y acompaña a las paternidades desde su lugar de papá y desde su lugar de profesional. Genial, Cari, se escucha bien, me dicen. Sion, mamá de Sion, hoy te conocimos, qué gusto, gracias por acompañarnos. Muchos comentarios hermosos con respecto a este vivo de hoy, aprovechando el mes de junio, que es el mes del padre. Estamos súper felices. Primita, ¿cómo estás? Hola, prima. Todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo Qué vivo estás? tenemos para hoy, ¿no? Me encanta. Así, en seco te lo tiro. Me encanta. Me encanta el tema. Me encanta el tema porque ya no va más que eso de criar sea solo una tarea de las madres. Estamos en otro mundo, en otra sociedad que necesitamos a los padres más presentes. Y lo necesitamos en todas sus facetas, ¿no? En como estén, pero que estén con sus hijos, apoyando a su mujer, apoyando a su familia, que al final de cuentas todos somos familia, ¿no? Y nos tenemos que Exactamente, apoyar mutuamente. somos Sí, equipo y es fundamental para mantener y sostener a la familia poder trabajar como equipo. Y no solamente por exactamente. una cuestión de lo que necesitamos las mamás, sino también, bueno, ya lo vamos a hablar con Matías, sino de lo que todas estas acciones que los papás pueden generar ejerciendo su rol, eh, todo lo que eso implica para los chicos. Estas nuevas Ni hablar. paternidades que están surgiendo y papás que se animan a más y a contar su experiencia y a acompañarse y a hacer tribu de papás también, que es re importante, tiene múltiples beneficios para los chicos y eso es lo que vamos a charlar con Matías ahora. Exactamente, que la crianza de los chicos no esté solo en las manos de mamá, sino también en las manos de papá. Así es. Bueno, primita, si te parece, lo Bueno, vamos a invitar a Matías para que se sí. sume a la transmisión. Mándale un Hola, saludo y un Noé. gusto tenerlo acá. Hola, Flor. Dale, primita, nos vemos a la salida Bueno, entonces. Un beso chao, nos grande. vemos. Nos vemos, chau, chau. Chao, Hola, Matías, Matías, también un gusto. Hola, bienvenido. chao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Qué gusto tenerte. Igualmente, gracias por invitarme. Sé que, como dijiste al principio, fue difícil congeniar un momento de agenda, pero bueno, después de poder buscarlo, lo encontramos, así que acá estamos. Tal cual. Los chicos de Paternando están ocupadísimos porque, bueno, eh, me parece que son pocas las cuentas o en relación a las cuentas que hay que hablan de mamás como la nuestra o de la maternidad o de la crianza desde la visión de la mujer. Bueno, te tienen como en jaque. Tenés una agenda cargada de actividades. Totalmente, totalmente no. Y la verdad que también ese fue nuestro impulso como padres, porque Paternando no nace como un lugar profesional, sino como un lugar personal, digamos. Con Diego, cuando creamos Paternando, fue porque nosotros como padres necesitábamos un espacio para pensarnos, para charlar con otros, para mover un poco y compartir lo que estábamos viviendo. Y bueno, como no existía en ese momento nada, nadie, la verdad que lo tuvimos que crear.
Por suerte pudimos sostenerlo y lo seguimos sosteniendo, porque realmente cada vez son más los papás que se acercan, que se suman, que nos cuentan sus experiencias, que se animan a pensarse diferente. Así que buenísimo, sí, la verdad que tenemos muchísimo, muchísimo trabajo y eso nos pone no solo muy contentos por nosotros, sino también porque entendemos que esto está generando una bola de nieve cada vez más grande. Tal cual, vos sabés que hoy me escribía un papá, me mandaba un mensaje y me decía que qué importante que es abrir estos espacios de conversación y de información, porque en su lugar de trabajo, por ejemplo, era como difícil para él contar que también que tiene un perfil que es, bueno, lo voy a contar, es nuestro amigo del osito de los cuentos, que es un papá que cuenta, busca lectura y comparte con su hijo y tienen una cuenta en Instagram también. Dice que a veces se le hace difícil contar en su trabajo que él tiene esto porque es como que todavía siguen pensando que es una cuestión de mujeres, como que son las mamás, somos las mamás las que tenemos que tener estos espacios y difundir y demás. Y bueno, y me contaba que estaba súper contento con este vivo. He recibido muchos mensajes muy lindos, muchas preguntas. Así que estamos súper felices de poder contar con ustedes hoy. Gracias, sí, sí. Y Quería seguramente como te habrá contado, decime vos. Sí, no, ya te quería empezar a preguntar porque, qué sé yo, no sé, te vamos a tener un micro todas las semanas porque también a las mamás nos ayuda a saber un poco todo esto que a lo mejor a ustedes les llegan en estos momentos de tribu que hacen con otros papás, cosas que a veces no se cuentan a la esposa, a la pareja, a la mamá. Entonces, también nos ayuda a nosotras tratar de entender qué piensa papá, qué siente papá, qué le podemos pedir, qué podemos esperar de papá. Y en torno a eso, hace un par de semanas tuvimos un vivo con Belén, que es psicóloga también, y hablamos en el marco de la Semana de la Salud Mundial Materna, de la Semana Mundial de la Salud Mental Materna, y hablábamos del puerperio, ¿no? Y una pregunta que me quedó pendiente, porque nunca nos alcanza el tiempo, es qué pasa con papá en el puerperio. ¿Papá también tiene una especie de puerperio apenas nace su hijo? Mira, la verdad que es variada la respuesta. La que nos gusta pensar a nosotros es que la palabra puerperio está muy asociada a, si querés, a la mirada médica, con lo cual no nos gusta asociarla a un puerperio masculino, como he escuchado o leído por ahí, o el puerperio de papá. Sí, tal vez a que experimenta cambios, muchos cambios, de hecho. Hay varios estudios que demuestran que los varones, los hombres que estamos cercanos a nuestro recién nacido, que nos conectamos emocionalmente, que pasamos tiempo con nuestro recién nacido, ya desde el momento del embarazo, en el parto y en el posparto, empiezan a producir hormonas como la oxitocina, la prolactina, la vasopresina, y de hecho bajan las hormonas de la testosterona, digamos. Hay estudios que demuestran que el cambio fisiológico en el hombre se da cuando el hombre está en esa posición de cuidado, en esa posición presente, activo. De hecho, también hay otros estudios que demuestran el cambio cerebral, digamos, en términos de que se activan las mismas zonas del cerebro en los varones que pasan tiempo como cuidadores principales, las mismas que podrían tener una madre X. ¿Sí? Esto nos ayuda a pensar a nosotros como hombres esta diferencia que muchas veces escuchamos en los grupos y en los lugares de papás, que es, bueno, ella lo hace mejor, ella sabe mejor, porque ella lo tuvo 9 meses en la panza, entonces ella tiene una ventaja porque tiene la teta, ella tiene una ventaja porque es mujer, y siempre encontramos a muchos papás como sintiéndose que no pueden, que no se animan porque no tienen lo que tienen si las mujeres, etcétera. La verdad es que es muy importante empezar a romper a veces con estas barreras, estos obstáculos más culturales, y animarlos a los papás a acercarse al cuidado, a acercarse a dejarse, digamos, movilizar por un hijo, por una hija. Tal Lo que cual. pasa muchas veces es que los hombres que están en el con tu bebé recién nacido experimentan muchos cambios. Pero la licencia por paternidad, por ejemplo, es tan corta o inexistente
que claramente volver al trabajo, la rutina, irse con la cabeza a otro lado, hacer, venir, llevar, traer, nos desconecta, nos deja en otro tal lugar cual. que no es lo que están buscando. Y muchas mujeres sienten la culpa y la presión de estar todo el día con su bebé, lo cual genera que ese vínculo sea muy, muy intenso y muy fuerte, y hasta ya llora de una cierta manera y ya saben por qué lloró y por qué no lloró, y el varón no entiende nada, y bueno, hay ciertas cuestiones culturales que generan que estas situaciones sean muy, muy cotidianas. Así que, por eso te digo, es muy diverso, no podemos hablar de algo que sí o sí sucede en los varones, sí sucede con los varones que se animan, que se pueden pasar tiempo con sus recién nacidos, que la sociedad los ubica en esos lugares con licencias un poco más Ujú. ampliadas, que algunos sindicatos o algunos estados públicos permiten licencias más ampliadas, y bueno, en ese sentido, ellos son en algún punto los que privilegiados porque pueden atravesar esta transformación. Quienes tienen que salir a trabajar y Tal seguir cual. siendo proveedores, no, no Tal cual, experimentan nada como de eso. que el que se deja llevar por esa ola experimenta esos cambios hormonales y físicos también y anímicos, yo calculo, porque la conexión con un recién nacido es fuertísima. Se me ocurre ante esto, es real que las licencias por paternidad son 2, 3 días, son mínimas, eh, y por ahí se me ocurre, no sé, por ahí un papá que pueda pedir sus vacaciones para el momento del nacimiento y poder maximizar todo esto y vivenciar esto hermoso que vivimos las madres en contacto permanente con el bebé. Ujú. Me encanta que podamos difundir y que esto haga que muchos papás se animen también, porque creo que muchos lo deben sentir o pensar y como que no se animan a dar ese paso más de decir, bueno, estoy más cerca. Ujú. Eh, Creo que tiene que ver también con esto que siempre que hablamos de padres, empezamos a pensar en que al papá, se espera del papá que sea como la contención de la mamá y el bebé, como el protector, como que la que está pasando todos estos cambios, todas estas cuestiones tan movilizantes es la mamá, y como que él tiene que estar allá arriba, como protegiendo y mantenerse como un poco en una posición como un poco alejada emocionalmente para poder ser esa fuerza que contiene y acompaña a la familia. Ujú. Entonces me parece que está bueno que podamos difundir para que los papás se animen a sentir más, a dejarse llevar un poco por esto, ¿no? Totalmente, y dejar de pensar en esto no solo teóricamente, sino prácticamente, como decías vos, emocionarse más, va a generar que esos varones no tengan la posibilidad de sostener, ir al trabajo, va a generar esta bola donde muchos estamos empezando a demandar y a pedir estas licencias más ampliadas, estamos empezando a ubicarnos en lugares de cuidadores principales, por ejemplo, ¿no? Y romper a veces con estas ideas de mamá y bebé es lo único en casa, y papá también, digamos, está presente y hay una triada y somos dos cuidadores. No solamente la mamá con el recién nacido da teta y ya está. El papá lo pasea, lo cambia, lo baña, va a hacer casi todo en realidad, excepto Todo, alimentarlo, el recién nacido. Muchas mujeres no pueden alimentarlo y se espera de ellas igualmente que sean esas cuidadoras principales, ¿no? Eh, tal cual. y no está esta cuestión de poder permitir que los hombres formen, digamos, una emocionalidad más mayor. Nosotros también como varones tenemos que empezar a cambiar esto. A veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos trabas. De hecho, ya hace años que en algunos espacios se vienen ampliando estas licencias, por ejemplo, y no todos los varones se la toman entera o se toman todas las licencias. Es algo impensado para mí en algún punto decir, che, te doy un mes para licencia para con tu hijo y a las 2 semanas ya estoy de vuelta en el trabajo. Y esto es Claro, porque muchos varones se angustian, sienten que no están haciendo nada, no saben qué hacer, sienten que tal vez están perdiendo el lugar en el trabajo, o que hay ciertas tal cuestiones cual. que tienen que ir a resolver porque los están llamando, les mandan mensajes igual, entonces van otra vez a trabajar a pesar de tener licencias extendidas. Y esto pasa en muchísimos casos. Creo que no solamente es con el papá el rol que hay que cambiar con el recién nacido,
sino también el rol en toda la crianza, en el primer año de vida, así como toda la vida en general. Incluso cuando vas más grande, se va notando esa diferencia de papá y de tal vez mamá, ¿no? En ese sentido. Vemos que muchos papás no saben cuánto calza su hijo, cuáles son los mejores amigos, o cómo se llama la maestra, Claro, cuándo le toca ir al pediatra. O sea, estas cuestiones mínimas que no solamente son una carga mental para las mujeres, sino que también son porque están ahí, son porque quienes se encargaron de eso son ellas, lamentablemente. Quedan ahí como buenos papás porque se espera poquito de nosotros. claro. Qué bueno que mencionas esto de que a medida que el niño va creciendo, esta diferencia se va notando más, como para que uno pueda tomar conciencia de esto y tratar de achicar esa brecha, de que si mamá un día no está por X razón, papá puede resolver y sepa, no sé, estas cuestiones que son cotidianas, como el nombre de la seño, bueno, ahora que estamos con el tema de la virtualidad y las clases desde casa, una de las preguntas que me llevó es justamente esa, cómo hacer que papá no se sienta que está ayudando, sino que está ejerciendo ese rol. ¿Y qué pasa con el tema de las clases en casa, de la escuela en casa? ¿Cómo hacer para que papá se involucre más, digamos, que no sea también una cuestión solamente de mamá? Ujú. Eh, y ahí ya entramos en la pregunta que sigue, digamos, ¿en qué consiste ese rol de papá? ¿Qué es lo que tendríamos que pensar que papá hace por su hijo, por la familia? ¿Qué le podemos Ujú. pedir y qué tendríamos que dejar de demandarle? Bien, justo en esto que decís, más que pedirle algo al padre, es lo mismo en algún punto que con la maternidad. Hay que dejar de pedirle a las personas que ocupen ciertos lugares. Es decir, el rol Mira, de la maternidad está puesto como la mamá todo lo puede, es la mamá la tiene que ir, la que tiene que cuidar, la que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿sí? La que se tiene que ocupar de la casa, de los chicos, etcétera. Hay que dejar de exigirle a la mamá que haga eso. La mujer que quiere ocuparse de eso y por su propia voluntad, por su genial. propio deseo, está muy bien. Lo mismo tendría que pasar en algún punto con la paternidad, que Ujú, no le tengamos que pedir a los hombres que se ocupen en algún punto de ciertas acciones, sino que ujú, nosotros, por propia voluntad, vayamos a ubicarnos en sus espacios. Muchos hombres crecimos sin entender nada del cuidado, sin entender que como, no solamente cómo se cambia un pañal o cómo se duerme un bebé o qué hay que hacer para cocinar, etcétera. Y las mujeres también, pero se vieron con la obligación de tener que aprenderlo. Eso es algo que tenemos que empezar a encontrarnos los varones, con la obligación en términos, por lo menos voluntad propia, de empezar a hacerlo. Hace poquito hablaba con unos papás y les pasaba esto, ¿no? Bueno, a la noche me duermo, estoy filtrado, no puedo más y encima el otro día tengo que ir a trabajar. Así que a la noche se encarga ella con la teta. Y bueno, pero pedirle un día entonces que se vaya y que duerma vos y tu hijo. Y si tu hijo se claro, despierta, aunque estés fusilado, te despertás, porque te va a hacer despertar y vas a lograr dormirlo de alguna manera, ¿sí? Digo, como ujú, encontrarnos en situación. Si no están esas situaciones, la verdad que se nos va a hacer más fácil decir, bueno, ella lo hace mejor, ella está. La verdad que está bueno poder ubicarnos en esas situaciones donde nos angustian, nos ponen en crisis, no sabemos qué hacer, la verdad que muchas veces no sabemos qué hacer, y por eso el espacio de Paternando es esto, ¿no? Empezar a decir, no está mal que no sepas, está mal que no te animes, que no te animes porque claro, perdás un vínculo con tu hijo, te perdés vos de la posibilidad de conocerlo mejor, de encontrarte mejor, de encarar mejor esa relación. Eh, entonces, en ese sentido, creo que es una dinámica muy global, no solamente del Estado y las políticas públicas, como decíamos recién, sino tal también cual. de estas familias donde crecimos entendiendo que la paternidad tiene que ser una cosa y la maternidad tiene que ser otra y no se pueden tocar, ¿no? Me parece que está bueno ir jugando con este intercambio de roles, me parece que está bueno poder darnos la posibilidad de eh, mover todo, ¿no? En ese sentido de las estructuras. Me gusta siempre decir esta palabra con relación no solo a mi experiencia, sino a la de muchos otros papás que nos animamos a tener una paternidad diferente, ¿no? De si los hombres también pueden maternar,
en el sentido lindo de la palabra, ¿no? En esta Ujú. posibilidad de ofrecernos tiernos, cariñosos, contenedores con nuestros hijos y no ser, por lo menos teóricamente desde la psicología y la crianza tradicional, esta ley que tiene que venir a decir qué es lo que hay que hacer, cómo, de qué manera, y nada más, ¿no? O jugar un ratito y listo, y ponerle después las cosas sobre la mesa, ¿no? Sino, más bien, todo lo contrario, ubicarnos en el cotidiano, en el tras bambalinas y en el trabajo interno de la carga mental del cuidado, nos puede permitir a nosotros encontrarnos con una masculinidad mucho más sana. Y la verdad que eso es lo que puede posibilitar que estas paternidades sean diferentes, ¿no? La transformación interna y la transformación de toda la familia, no solamente nosotros como varones. Vos sabés que eso te iba a decir, ¿no? Porque, bueno, estás planteando un ideal, todas las madres estamos diciendo, por Dios, que suceda, porque creo que los beneficios son para todos, para los hijos, para las parejas de esos papás y para los papás que se permiten vivir esta paternidad desde otro lugar o desde un lugar más completo quizás, porque también siguen cumpliendo ese rol tradicional de ser la palabra que pone orden a veces o que dice cómo se hacen las cosas, la palabra más firme quizás, pero también la palabra tierna y de acompañamiento y de contención que los chicos necesitan. Y me parece Ujú. que las mamás, cuando vemos a nuestras parejas actuar de esa manera, también hay algo que hace que fluya mejor. Esto que vos me decís bueno, decirle a la mamá que se vaya una noche a dormir. Bueno, acá no, tuvimos una lactancia un poco corta, así que tenemos mamaderas. Y bueno, algunas noches, generalmente todas las noches me toca a mí, digamos, por una cuestión de que papá trabaja afuera. Pero cada tanto hay una noche en que papá duerme con el bebé y se ocupa de las mamaderas y todo, y yo puedo dormir una noche de corrido. Y la verdad que esa noche, en un montón de días, te reinicia, o sea, te resetea la vida. Ujú. Eh, y son esos pequeños acuerdos que creo que se pueden hacer y que está bueno esto que vos decís, ¿no? De no tener que pedir a los hombres que ocupen ese lugar, sino que se permitan vivirlo. Ujú. Me parece sumamente importante, sumamente Ujú. importante. Sí, es una Contanos un... organización del cuidado diferente. Es no solamente, y acá me parece como algo, por lo menos para agregar, eh, también esta cuestión de depender todo el cuidado y la crianza en la padre y el padre y la madre. Me parece que también está bueno poder permitirnos ampliar un poco el concepto de familia, incluir a Ujú, veces algunos vecinos, algunos amigos, esta idea de que está empezando cada vez más a haber grupos o tribus, como se le habló en algún momento, ujú. de papás, de mamás, de gente que se plantea algo más comunitario, más común, está bueno porque tal vez incluso podemos pensar, bueno, lo cuida un ratito el tío o el padrino o la madrina, viene todos los martes a la tarde y se ocupa a él o se ocupa a ella. Parece que está bueno también eso, ¿no? Si tenemos amigas que no son madres y nos cuidan a nuestros hijos, no lo van a hacer de la mejor manera, tal vez, porque sabemos que no son madres, etcétera. Puede ser. Pero Sí, o nos a lo mejor animamos es más igual. difícil que quieran, claro. Pero mejores que nadie, ¿no? En algún punto. Mejor que Sí, mamá o tal mejor que papá cual, no lo hace sin nadie. duda. Ahora, nunca le decimos lo mismo a un amigo. Nosotros varones no le decimos, che, me cuidás a mi hijo, porque nos da miedo, nos da terror, porque sabemos que somos un desastre general. Pero necesitamos empezar a entrar en esas situaciones. A lo sumo con cuidado, a lo sumo un ratito, a lo sumo voy a la casa de mi amigo con mi hijo o con mi hija y que lo cuido un ratito mientras yo, no sé, estoy a un costado, Sí, descansando. estoy en un Eh, Zoom. Sí, digo, empezar a ubicar también a los varones en otros espacios de cuidados, no solamente la paternidad. Me parece que acá es donde me hablo de esta situación de organización de cuidado, donde tiene que ampliarse un poco más. Los padres y las madres en esta pandemia nos dimos cuenta que aunque tengamos el mejor equipo que tengamos y que nos repartamos un montón las tareas, no damos abasto. No Necesitamos otras llegamos. personas también. No podemos. Entonces es importante empezar a ampliar estos conceptos también.
Tal cual. Pensaba en esto que decís que no es común que un papá busque a sus amigos para cuidar a los chicos y pensaba en cuando yo era chica, ¿no? Por ahí ese rol volvía a cuando te cuidaban tus abuelos, digamos, tu abuelo varón que te llevaba a la escuela. En mi caso, a mí mi abuelo me llevaba a la escuela, pasaba mucho tiempo con él, pero si no, alguien de la edad de mi mamá, difícil un varón que supiera cómo, digamos. ¿Mm? ¿Mm? Nos hemos alejado muchísimo de los roles de cuidado y que ha quedado como solo instituido la crianza en el término de, de lo que hay que enseñarle y de las cuestiones que hay que enseñarle. Los varones nos hemos asumido mucho en ese lugar. Entonces, muchos papás hablan cosas de, bueno, cuando crezca me voy a poder vincular mejor, cuando tenga mayor edad voy a poder enseñarle lo que le quiero enseñar, ¿no? Ahora no puedo. Y después llega ese momento y tampoco pueden, porque el vínculo no se construyó, No, entonces hay ya una tal distancia. cual. Vemos esto, muchos hablan de la distancia en relación a la paternidad, y como que hay que romper esa distancia, así que es fundamental. Bien. Te pregunto, Matías, ahora, bueno, hay nuevas formas de constituir familias. Muchas familias tienen solo una mamá por decisión, o solo un papá, o dos mamás, o dos papás. Yo, bueno, habíamos hablado antes de esta charla que me gustaría preguntarte qué pasa cuando no está papá. Y no por Ujú, una decisión de mamá o del papá que tiene ese hijo, sino porque papá se va, porque papá no está presente, porque papá murió. ¿Cómo podemos hacer para acompañar esas infancias que, bueno, que no tienen a su papá, no por decisión, sino por circunstancias de la vida? ujú. Creo que ahí hay, lo que vos planteás es más bien un duelo por algo que no, por alguien que no está, digamos, ¿no? Cómo enfrentar a un niño o una niña y a toda esa familia también a ese duelo, porque estaban esperando que esa persona esté ahí, ocupando Ujú. el rol que sea, pero estaban esperando que alguien esté en ese espacio. Y ese duelo no es simple, hoy lo vemos mucho en pandemia, de personas que se fallecieron, digamos, a partir del coronavirus, fallecieron Ujú. muchísimos papás, muchísimos abuelos Sí, también, que mucha gente ocupaban joven. estos roles de cuidados en estas familias, y la verdad es que es difícil atravesar el momento de duelo. No solo duelo, como decías vos, por muerte, sino también a veces por abandono. Muchos Ujú. papás se sienten también muy incómodos con los roles que terminan ocupando cuando tal vez se separan o incluso tienen que irse a vivir a otra ciudad y no tienen Ujú. la cotidianidad con sus hijos o sus hijas. Me parece como que es importante entender que esto, ¿no? Que la paternidad no tiene que ser una sola cosa. Y una parte del duelo, de asumir ese duelo, es poder romper con eso que se asumió de esa persona. Eh, Como decías vos, hay un montón de familias diversas que no eligen o no tienen la disposición de un hombre en el rol Ujú. paterno. Paternidades trans, familias homoparentales, hay distintas disposiciones de familias y está bueno pensar en eso, ¿no? Porque nos invita a esto que te decía recién, a no pensar que tiene que haber sí o sí un hombre en tal lugar. Mucho tiempo se dijo esto, ¿no? Si falta el papá, entonces los niños crecen eh, sin una referencia masculina y sin esa referencia masculina van a tener algún déficit o les va a pasar algo. Y sí, hay estudios donde demuestran que cuando una familia tiene un papá que se fue o que no está, como decías vos, muchas veces los chicos, estadísticamente hablando, demuestran ciertas actitudes desafiantes, tal vez agresivas, pero eso tiene que ver con esto que decíamos antes, esa mamá queda muy sola, muy desprotegida, muy descuidada muchas veces. Entonces esa familia entera queda descuidada. No es que los chicos generan una agresividad por una falta del padre, es porque falta más gente para cuidar, no solo el padre. Bien, Entonces, en ese sentido es importante ampliar esto del cuidado y que no solamente estemos esperando de que los varones vayamos a ocupar ese lugar, los padres, mejor dicho, sino varones incluso ujú. más amplios. Esto que siempre se dice, bueno, tal vez le falta una figura masculina, le falta una figura masculina. Sí, Las figuras masculinas no faltan.
estamos en todos lados, en la tele, en la radio, en la escuela, en todos lados está la figura masculina, por lo menos públicamente. Entonces, Ujú. ¿cómo son esas figuras masculinas? Hay que pensarlo. Si son figuras masculinas de superhéroes, de que no pueden hacer nada más que aguantar, o son figuras más tiernas, ¿cómo es el tío? ¿Cómo es el abuelo? Como decías vos, ¿cómo son esos varones que tu hijo y que tu hija ve? ¿Solo es el papá el único que ve o ve también otros varones? Entonces, empezar a remover un poquito, encontramos que hay Ujú. mucho más debajo que solamente que el papá se De ocupe un papá. de algunas cosas de la casa. Me parece Bien. que la paternidad y el ámbito de la paternidad involucra remover y cambiar muchísimas de las cuestiones estereotipadas y armadas que vienen con la familia tipo. Esto de papá, mamá, hijo, hija y el perro. ¿Sí? Entonces, Ujú. empezar a mover esto nos permite encontrar que lo más importante del cuidado es el vínculo, y es el vínculo que nos transforma no solamente a nosotros adultos, a nuestros hijos, sino también a todas las disposiciones sociales. Eh, lo que nos gusta muchísimo desde Paternando es esto, de que vemos que entre varones empiezan a desafiarse en este sentido. Pueden ser tiernos con otros varones, pueden ser empáticos con otros varones, pueden no entrar en una competencia y en un hablar de Claro. boludeces y de, che, Ujú. todo bien, y hablemos de fútbol y cerveza y etcétera, sino de otras Claro. cosas que nos tocan, que nos emocionan, y resignificamos muchísimo lo que vivimos. Y eso me parece que es algo muy, muy importante. Qué lindo, Matías, lo que nos contas. Te iba a preguntar justamente, ¿qué se dice en esa tribu de varones? ¿Cuáles son las dudas, los temores? ¿Qué nos podés contar de esos encuentros que ustedes tienen? ¿Qué piensa papá? ¿Qué siente papá? Te voy a hablar más que nada de los papás argentinos. Eso también, culturalmente, por lo menos, estamos más acá en Argentina, ¿no? Entonces, eh, y papás que viven en ciudades, tal vez si nos Ujú. vamos a otras paternidades encontremos otras dificultades y otras miradas. Tal cual. Pero lo que más hablan son tres pilares, ¿sí? Por un lado, el equilibrio con el trabajo, esto de poder romper un poco con la necesidad económica que tenemos Ujú. todos, Tal todas cual. y todes, pero no ubicarse en un lugar de proveedor, también hay que tratar de esquivarle en ese sentido a ese mandato tan presente todavía en nosotros de tener que ser el proveedor de nuestra casa. ¿Sí? No queremos ser Ujú. proveedor, tampoco queremos ubicar a una necesidad de nuestra familia y no sabemos cómo armar algo nuevo todavía. Y era esto que yo te decía, necesitamos un poco que la sociedad nos acompañe, necesitamos empezar a también que haya trabajos mejores pagos para las mujeres, para que las mujeres puedan Tal cual. sumarse a trabajos bien pagos para que nosotros no nos sintamos que estamos en una falta o en una Cargando con necesidad todo. Tal por cual. querer quedarnos en casa. Entonces, esa discusión sobre el trabajo es uno de los pilares más complejos para nosotros los papás, que todavía nos hace mucho ruido, que no sabemos cómo, y que nos pesa. Por otro lado, y más en tono también en esto, es la relación con la pareja. Cuando tenemos un hijo, una hija, la relación es otra, punto. No hay vuelta atrás. Muchos papás quieren como una vuelta atrás y no existe. Es como un No. oasis que nunca llega. Eh, Somos personas nuevas, entonces hay que armar casi todo de cero en algún punto. Nos transforma hasta ese punto tener un hijo. Entonces, Ujú. no podemos pensar la pareja, decir, bueno, cuando pase el puerperio, como dicen algunos papás, va a volver toda la normalidad. No existe. Entonces, No existe empezar a más la trabajar. normalidad. No, olvídate. Entonces, empezar a trabajar esa relación de pareja, cómo se llevan, cuáles son los momentos más de pico. eh, Hay que hablar en qué momento hablo con ella, si siempre están mis hijos gritando, si siempre hay algo para hacer, si la casa es un lío. No se puede hablar, no se puede tener un momento solas, menos ahora en pandemia. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos cuida? Nada, es un tremendo lío en este momento también, pero la verdad que es uno de los puntos que también mucho más, digamos, angustia, mucha más crisis
nos traen a los varones y que traen mucho a los grupos, ¿no? La verdad que el tema de la pareja es muy difícil tanto para la paternidad como para la maternidad, ¿no es cierto? Sí, sin duda, Y uno de sin los duda. últimos como puntos más complejos, ya con algunos niños más grandes, tiene que ver con la puesta de límites. Esto de ser figuras de autoridad que se viene del modelo de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres que Tal nos cual. mandaban al cuarto y andá a pensar vos a tu cuarto, andá ¿no? Ya estás en la cola, un tirón de oreja, un enojo, mucho enojo nos demostraban ellos enojo a nosotros y está estadísticamente también comprobado de eso, que los varones, los papás varones, son más severos con sus hijos varones que con sus hijas mujeres. Entonces, Bien. en estas dialécticas nos hemos encontrado nuestras historias con papás más severos con nosotros. Y tendemos a repetir esas actitudes, lamentablemente. Entonces, empezar a sanar un poco nuestra historia, a sanar un poco lo que nos pasó con nuestros padres, es algo muy importante para no volver a repetir no solo el lugar de proveedor, como había dicho antes, sino también este lugar de autoridad que no tiene nada que ver. Eh, Muchos papás no se animan a pedir perdón y ahora lo están empezando a hacer, digamos, los animamos a decirlo, porque creen que si le piden perdón a su hijo por cualquier cosa que han hecho, entonces se va a borrar lo otro que habían dicho o les habían enseñado, etcétera. Es Es como una como, muestra de no, debilidad, digamos. totalmente, totalmente. Y en ese sentido es muy importante poder empujar a los papás a correrse de esas masculinidades rígidas, impotentes, sino más bien de las otras, de las que se animan a una vulnerabilidad, que se animan a la ternura, al juego, a las que dejan un poco de lado lo que tienen que hacer y se animan a entrar en el vínculo con sus hijos. Por ejemplo, ¿no? Tengo mi hijo de 2 años y tira la comida, etcétera. Bueno, no vale repetirle 5.000 millones de veces, no tires la comida. No lo va a hacer. Entonces animate a No. jugar con él. Bueno, dale algo para tirar de verdad, como una pelotita, o trae unos juguetitos y juegan en la mesa. Juegan los dos, juega el padre y juega el hijo en la mesa. No, en la mesa no se juega, ¿viste? Estas cosas de antaño todavía siguen Claro. siendo muy, muy presentes en los papás. Vos sabés que en esto que decís, por ahí yo misma me doy cuenta que es como que, no lo digo, mi bebé es muy chiquito, tiene 17 meses recién, pero ya vas a ver cuando venga tu papá, le voy a contar lo que hiciste. Es como que es algo que lo tenemos como incorporado nosotras también. Así como yo no lo digo, pero digo, pucha, ¿de dónde saco esto? No lo tengo que decir porque no es así, digamos, pero es hasta como algo gracioso que uno repite de lo que ha escuchado cuando era chico y que tiene sin duda implicancias en ese niño y en el rol que también el papá está ejerciendo, porque es como que ahí me imagino a la mamá esperándole en la puerta al papá que vuelva de trabajar y porque tu hijo, tú. Y es como que también eso nos va formando de alguna manera en nuestro rol. Ujú. Lo que, lo que nosotros queremos hacer, lo que podemos hacer, lo que el otro nos pide que hagamos y espera de nosotros, lo que aprendimos de nuestros padres y todos estos paradigmas que vamos tratando de romper en las nuevas paternidades es como mucho, ¿no? Es muchísimo, sí. Y esto que vos decías de cuando venga tu padre es también esto, ubicar quién y cuándo y dónde, ¿no? El padre es el que pone la ley en ese sentido. Y siempre está esta situación tragicómica en algún punto de el padre llega de afuera de la casa de trabajar y es a tomar, hacete cargo, ¿no? Agarralo, jugá, hacé lo que sea, yo no doy más. ¿Por qué Tal tenemos que cual. estar primero en una mujer que no da más? ¿No? ¿Por qué esa situación se atiende a repetir? ¿Y por qué el padre tiene que hacerse cargo en términos de hacer algo y no puede, no sé, pensarse de una manera diferente, donde no tiene por qué irse todo el día para después hacerse cargo? Y acá voy un poco más. Me pasaba que en muchos espacios donde no eran específicamente de trabajo, yo me animaba a llevar a mi hijo. Me animaba a romper un poco con esta cuestión más autocéntrica. Iba a la casa de mis amigos y a veces los llevaba. Me juntaba con amigos a hacer algo a la tarde, durante el día, y los llevaba.
me parece que estaba bueno como para mí y para mi hijo pasar más tiempo juntos. eh, y eso que era bebé, no sé, tenía 8 meses y lo llevaba a charlas de masculinidad, ¡Ay, re pobre. chiquito! ¡Qué Sí. Pero bueno, iba en genio! el fular y estaba tranquilo y yo también y dormía y a veces lo ponía en el piso, jugábamos un poco y yo escuchaba, en un momento donde era todo más presencial y no tan virtual, íbamos a todos lados. Ujú, Eh, y después esto se hizo como más costumbre en mis entornos y estuvo bueno porque también trajo esto, como que mi hijo también se iba acostumbrando a esas caras, a esas personas y esas personas también a él. Y esto lo vemos claro ahora también, vuelvo a la pandemia porque resaltó muchísimas de estas cosas. Que de ujú. repente estamos en una videollamada o en algo y entran nuestros hijos detrás y hacen ruido y golpean la puerta, y porque estamos trabajando en el cuarto y en donde podemos, y nos sentimos a veces mal porque, claro, no tienen que entrar, o sí, no tienen que intervenir en el trabajo. Es verdad, no deberían intervenir en el trabajo, pero bueno, convivimos con ellos, son parte de nuestra vida, no podemos disociarnos Tal cual. tanto en ese sentido. El cuidado tiene que formar parte del entramado social. Entonces, empezar a ofrecer estos espacios para los varones, para nosotros, para Paternando, también es un lugar donde podemos empezar a ubicar el cuidado como algo más importante que lo económico, o que lo exclusivamente económico. Eh, Me parece que ahí es donde está también el valor de los papás, de que podamos involucrarnos. No solo que la mamá no se sienta tan agobiada por una maternidad que le pesa, sino de que realmente como sociedad entera empecemos a valorar lo que sentimos, lo que cuidamos, lo que hacemos con nuestra familia. Me parece que eso es fundamental. Y necesitamos que los varones, que somos los quienes estamos en los lugares de decisión, todavía somos quienes mayoría ocupamos los lugares de decisión, formemos parte también de este discurso de cuidado. Tal cual. Vos sabés que en esto que vos me decías, de las tres como preocupaciones básicas que tienen los padres en los grupos que hacen ustedes, pensaba, no es muy diferente a lo que pensamos las mamás, ¿no? Y a veces cómo cuesta encontrar ese momento para conversar y decir, sí, me está preocupando esto. Porque básicamente estamos criando a los mismos hijos, entonces nos pasan las mismas cosas, nos atraviesa lo mismo. Y es como que los Ujú. papás tienen vedada esa parte de decir, no puedo, no sé, tengo miedo, eh, lo estaré haciendo bien. Eh, es como que el papá que puede reconocer eso se siente como que perdió poder ante los ojos de la persona que lo está escuchando. Entonces me parece sumamente importante esto que vos decís de los espacios de encuentro para padres. Contanos un poco, vi que tienen un taller próximamente en uno de estos días. Contanos un Ujú. poquito a ver si llegamos a más papás que se puedan conectar. Sí, algo justo lo que estaba diciendo es esto, que entre varones hablar de cuidado puede ser bastante, digamos, contracultural. Y está bueno esto, que los Sí. varones se acercan también a nosotros, más allá de que no somos los únicos que hablamos de paternidad, esto que vos decías, que tenemos mucho trabajo, hoy que nuestra agenda explota un poco, pero no somos los únicos que hablamos de paternidad. Hay muchas mujeres que hablan de Ujú. paternidad y está buenísimo, pero los varones se sienten más en confianza con otros varones. Entonces terminamos siendo los que necesitamos trabajar el doble. Y está muy Tal bien cual. eso, digo, no lo digo como algo negativo, sino como cansador nada más. Ujú. Eh, pero es verdad que los varones se acercan más a nosotros porque se sienten más en confianza y permiten esto de poder mostrar ciertos lados más oscuros y poder contar ciertas cuestiones que tal vez frente a la pareja no están tan cómodos. Ujú. Uno de los talleres que vamos a tener es el taller que es específico y especial por el Día del Padre. Este mes justo es el mes del Día del Padre, entonces vamos a tener un taller el día 26, es decir, después del Día del Padre, para que en el Ujú. Día del Padre se los recuerden a Sí, sus parejas, tal amigues cual. o quienes quieran. Es exclusivo para varones y es totalmente por este mes, es totalmente gratuito. Después Bien. tenemos talleres, hoy todavía no tenemos la fecha para el mes que viene, pero vamos a tener un taller también sobre límites, que era uno de estos temas que también te decía que los papás están más preocupados, de cómo lidiar con nuestros límites y con los límites de nuestros hijos.
cómo poner un poco y construir esos límites, cómo hacer con los berrinches, cómo hacer con ciertos momentos que nos sentimos muy desbordados. Eh, y uno de los talleres que más nos gusta hacer es un taller de preparto. El taller de Ah, preparto para las mujeres, muchas de ustedes madres ya los conocen, como son, que bueno, van, les enseñan algunas cuestiones, cómo respirar, cómo ubicarse, cuestiones de fisiológicas, ¿no? Me refiero. ujú. Y como el padre, fisiológicamente hablando, como dijimos antes, no va a experimentar nada a menos que se involucre, el taller es justamente para involucrarnos. Es un taller Bien. específico y exclusivamente sobre qué nos pasa a los varones y cómo podemos conectarnos más con nuestros bebés, con nuestra pareja, con ese momento de parto y también del posparto. Así que es uno de los talleres que más nos gusta hacer porque nos emocionamos todos, empezamos a hablar de esos momentos muy Sí. mágicos y nos toca muy cerca. Y después, bueno, obviamente recordarle a todos los que quieran que tenemos grupos semanales, hay en este momento 3 grupos semanales, estamos viendo si podemos a partir de la mitad del año que viene abrir el cuarto, pero tenemos 3 grupos semanales de papás que se pueden sumar, son todos virtuales, es a través de Mamam. Mamam es una plataforma, digamos, que agrupa muchos, digamos, distintos grupos de para mamás y ahora nos incluyeron también a nosotros Y ahora para como papás, partes de muy bien. también para papás. Así que, bueno, gracias a ellas también podemos ofrecerles también estos grupos semanales a los papás. Así que, bueno, nos escriben, los sumamos y obviamente nosotros encantados de hacer esos espacios porque nos damos cuenta de esto, que está bueno no solamente tener alguna información o dos, sino también hacer un proceso de cambio. Necesitamos como sostener el proceso de lo que nos está pasando y está bueno también por el hecho de que es romper un poco la soledad. Los varones nos sentimos muy Tal solos. cual. Eh, y hacer un taller está muy bueno, te vas con información, pero esa soledad queda. Entonces empezar a romperla, empezar con los otros papás que también están en la misma, que somos pocos todavía, lamentablemente, Ujú. pero la idea es empezar a ser agentes multiplicadores y bueno, acá estamos. Poder acompañarse, qué importante, ¿no? Porque en definitiva las mamás también nos sentimos así y buscamos ese apoyo en otras mamás que nos acompañen, que nos contengan, como vos decías recién, muchas veces los varones se abren con otros varones, bueno, a las mujeres nos pasa lo mismo. Entonces, qué bueno poder acompañarse. Estoy leyendo acá, Selene, voy a leer un par de comentarios porque tenemos muchísimos comentarios. Dice Selene, gracias Matías por abrir y acompañar las nuevas reflexiones para acompañar criando, la vida que sucede en tantas sincronías para las paternidades. Gracias Selene por tu comentario. A ver, se me está complicando el tema de las preguntas y comentarios acá en, en deslizar. Acá Bueno, Lucía la dice verdad justo el que Matías, no tiene hijos no lo entiende esto. Y la verdad, Lucía, creo que tenés mucha razón. Lamentablemente, estaría sí, bueno que no pase esto. Y así como el que no tiene hijos no lo entiende, los padres que se desconectan tampoco lo entienden. Es decir, lo pueden entender en algún momento cuando están más cercanos, pero ese padre tradicional, que va de su casa al trabajo y del trabajo vuelve y dice estoy cansado y no quiero más nada, ese padre no entiende qué pasa en la casa, qué pasa con los hijos, qué pasa con la pareja, y es el que después entiende que de repente un día me desayuné con un montón de cosas. Me parece que tal está cual. bueno que podamos no llegar a veces a esos puntos donde no entendemos qué pasa y Ujú. bueno, en ese sentido sí, tenemos que empezar a incluir al que no tiene hijos en el cuidado de nuestros hijos también. Tal cual, vos sabés que yo pensaba, uno llega a la paternidad, por más que se haya estado preparando, por más que haya, bueno, en nuestro caso buscamos mucho tiempo a nuestro hijo y pregúntame de tratamientos, pregúntame de médicos, de medicamentos, de obras sociales, qué sé yo, pero de maternidad. O sea, cuando me Ujú. pusieron el bebé en los brazos, no sabía qué hacer. Entonces, qué bueno. Y eso que me tenía una fe bárbara, pero te digo que no sabía para dónde correr. Entonces, qué importante esto, ¿no? Me encantó lo del curso de preparto para padres. Acá nos cuenta Sion, que nos conocimos hoy en un intercambio que hicimos en un posteo, dice, es la mamá de Sion.
Al segundo día de haber nacido Sion me tuvieron que operar y mi marido lo alimentó con jeringa. Y le hace la manito realmente. Genial ese papá que Ujú. pudo salir adelante con su hijito. Acá nos dice Fono Sandra que, bueno, esto entiendo que lo del vínculo impacta en la futura comunicación de los peques también y sus papis. Ujú. Es tan crucial para la vida y el desarrollo del niño la participación y presencia del padre, dice la licenciada Jessica Estalela. Ambos estamos preparados para criar y ambos aprendemos a cada paso. Eso no, Ujú. todos los días. Las cosas no se piden ni se generan, se co-construyen. Bueno, muchos, muchos comentarios, muchas mamás. Qué divino, gracias, qué importante lo que dicen, la nueva normalidad. Bueno, la verdad que ha sido un vivo hermoso, Matías, nos encantó. Nos encanta tenerte, nos encanta saber qué piensa papá, qué necesita papá, cómo podemos hacer que esto sea mejor para toda la familia, tratar de hacer que sea mejor, de que sea un disfrute también, no solo la responsabilidad de voy a trabajar para proveer, voy a cuidarlo tantas horas, le tengo que dar de comer, que no sea solo ese peso de la carga cotidiana, sino poder entregarnos al disfrute de ver el milagro de la vida creciendo en nuestra casa. Totalmente, porque no, si lo pensamos, no quisimos ser padres o madres para trabajar más, para estar cansados todo el día, para no dar con las cosas. Quisimos tener un vínculo, quisimos querer, quisimos amar y desear con alguien más. Entonces está bueno que los padres volvamos a repetir un poco esa pregunta, ¿para qué quiere un hijo? ¿No? Y podamos volcarnos otra vez a esto, ¿no? Al vínculo cercano, presente, afectivo. Y la verdad que es algo muy importante que te agradezco a vos también la posibilidad de poder volverlo a contar y que más personas también sepan de esto. Sí, totalmente. Que más personas sepan de esto. Y bueno, vamos a dejar después abajo en los comentarios, esto queda grabado, vamos a dejar en los comentarios, bueno, el link al perfil de ustedes, que los papás se acerquen a Paternando, que ahí tienen su tribu, que es una palabra por ahí que se ha puesto como de moda, que tanto no me cierra, pero que, bueno, es una forma de marcar esto que ustedes hacen y que nosotras hacemos para las mamás y bueno, y encontrar ese punto de encuentro para que todos estemos bien. Te agradezco muchísimo, Matías, ha sido un gusto enorme en el homenaje del mes de los padres, la verdad que estamos súper felices de tener esta visión. Muchas gracias a vos, Romina. Un abrazo grande y hasta pronto. Chao, chao. Gracias, gracias a todos. Vamos a invitarla a Cari. Así nos despedimos. Vamos a ver. La verdad que ha sido un vivo realmente hermoso, como todos los que venimos teniendo, prima. Estoy feliz. Me encantó, me encantó, me fascinó, muy importante y me quedo con la última frase de Matías, que ¿para qué tuvimos un hijo, no? ¿Tuvimos un hijo para salir a trabajar más, traer más plata a la casa o tuvimos un hijo para darle todo nuestro amor, para crear un vínculo, para tener este vínculo con esta persona tan amada y tan deseada por nosotros? Entonces, si es así, nos tenemos que vincular, tenemos que comprometernos, tenemos que estar a disposición de ellos. Así que me Ujú. encantó lo último que dijo Matías porque tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Qué hermoso, primita. Me encanta poder escuchar la visión de los papás, saber qué piensan, saber qué sienten y saber que ellos también tienen un lugar, su lugar seguro, su refugio, a donde poder acudir, a donde poder preguntar, a donde poder mostrarse con todo lo que piensan, con todo lo que sienten. Y creo que eso también tiene un buen rebote en casa, porque que ellos tengan ese espacio permite que puedan también de alguna manera ir permitiéndose sentir y expresar lo que sienten y llegar a nosotras, que estamos también en esta aventura de criar a nuestros hijos y acompañarnos. Me encantó. Y
de todo lo que dijo, rescato esto que mencionó él muchas veces, ¿no? De que los hombres también necesitan vincularse emocionalmente, porque en este sociedad, como en este patrón que viene teniendo el sexo masculino, creemos que ellos tienen que mantenerse así como distantes en todo. Y no, la vinculación emocional es muy, pero muy importante. Así que estaría bueno, Matías, te tiro la idea de un taller de educación emocional para padres. Tal cual. Porque es muy importante y a los hombres les cuesta muy mucho. ¿Mm? Sí, es Sí. así, Nosotras es porque así. tenemos nuestro mundo emocional al flor de piel siempre, pero a ellos les cuesta muy mucho. Pero Ujú. no creo que no es que no lo tengan, de que no lo tengan, No, es que para nada. todo esto, estos patrones que venimos arrastrando, los han llevado a ese lugar. Ujú. Es así, es así. Por más Así que papás libres de sentir, de sí. pensar y de expresar lo que piensan, eh, eh, vamos por eso, vamos por eso. Yo ya empecé cuando le dicen al Valen, no llores, sos varón. Le digo, que llore, que llore. Al Es ser salir, que va a estar humano. con tanto con la mamá, que venga con la mamá si lo necesita. Ya Tal basta de cual. esos prejuicios de que los hombres no lloran, de que los hombres son duros, que son rígidos, que no juegan con las muñecas. El Valen juega con las muñecas, se pone el delantal, juega a la cocinita, Juega con sus barre, hermanas, tal limpia, cual. juega con sus hermanas, las Todo. abraza, las besa. Y me parece que ese también es un lindo puntapié para cambiar esto que siempre le han pedido al sexo masculino. Tal cual, primita. Es así. Estamos criando los papás del futuro, así que a ponerle mucha fuerza a eso. Sí. Así que bueno, gracias Matías, gracias de todo corazón por estar, porque me encantó la conversación que tuviste con Romy, me encantó, Prima, el tema que trajiste a nuestro blog, la verdad que me fascinó, así que felicitaciones, te agradezco mucho a vos también, y bueno, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La semana que viene tenemos un vivo hermoso también, así que no se lo Sí, pierdan. hermoso, internacional, vamos a adelantar, Internacional, internacional, y seguimos por la línea en el mes del padre. ¿Mm? tal cual. Otro papa, otro papa. Otro papá, porque acá los Chochas, padres están muy bien recibidos. Chao, tal cual. chao, nos vemos. Nos vemos la semana que Nos viene. vemos. Besos a todos. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.